Sin duda, el Porsche 911 es un mito. Es el mito de los coches deportivos. Pero, sinceramente, ¿no te parece un poco anticuado llevar el motor ahí detrás? Ningún coche lo lleva. ¿Por qué no lo han cambiado en 56 años? De ese mito, de ese motor y de la historia del 911 va este vídeo. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Sin duda, el Porsche 911 es un coche mítico, pero a mí, personalmente, me parece anacrónico. ¿Por qué? Según la RAE, anacrónico es algo que no se corresponde con su tiempo o con su momento. Yo solo os hago una pregunta. ¿Cuántos deportivos conocéis ahora mismo que lleven el motor ahí detrás, descolgado por detrás del eje trasero? Ya te lo digo yo, absolutamente ninguno. Ninguno, solo el 911. Algunos dirán, bueno, el Alpine Renault, es verdad, Alpine Renault lleva el motor ahí detrás, pero recuerdo que el nuevo Alpine Renault que acaba de salir es muy parecido a la berlineta Alpine Renault en lo estético, pero lleva el motor ¿dónde? Pues donde debe ser, en el centro. Pero voy más lejos. Porsche, si hiciera un nuevo deportivo, no pondría el motor ahí. De hecho, eso ya ha pasado. Porsche ha lanzado muchos modelos deportivos y ninguno llevaba el motor detrás. Por ejemplo, lanzó el Porsche 928, todo un referente entre los gran turismos. Luego la saga 924, 944, 968. Y últimamente el Boxster, que luego se llamó Cayman, bueno, la versión coupé se llama Cayman y ahora se llama 716. Da igual cómo lo llames. Ninguno, absolutamente ninguno de los Porsches que se han lanzado, deportivos o no deportivos, después del 911, lleva el motor ahí detrás descolgado. Pero, y a pesar de eso, es un mito. Como dice mi hijo, seamos honestos, el Porsche 911 lleva el motor, a mi modo de ver, en el sitio equivocado, pero va de fábula. Y se ha convertido en un mito. Yo lo que os quiero contar es por qué ese motor va ahí, por qué se ha convertido en un mito y cómo ha evolucionado el Porsche 911. ¿Por qué lleva esa estructura tan particular el 911? Aquí tenemos que hablar un poquito de historia. Os recuerdo que el primer Porsche fabricado en serie era el 356. Pero aunque se enfaden los porchistas y los más puristas, el 356 era poco más que un Volkswagen Escarabajo más refinado, con carrocería coupé muy chula y con un motor un poquito potenciado. Un poquito, porque ese coche daba 40 caballos. 40 caballos por un deportivo, incluso en los años 40 eran pocos caballos. Porsche decidió que si quería seguir avanzando, tenía que renovar ese coche, que llegó a estar 18 años en el mercado. Y dijo, hay que hacer un coche nuevo y hay que hacer un coche serio de verdad, partiendo de cero. Y no partieron de cero. ¿Por qué? Por dos razones. Una, muy sencilla. Porsche lleva mucho tiempo y llevando motores ahí detrás, sabía mucho de esa tecnología, lo controlaba y les pareció que era lo más indicado. Para llevar el motor ahí detrás había una razón de peso, y nunca mejor dicho, de peso. En esa época, situaros a finales de los años 50, los neumáticos no eran como los de ahora, eran estrechos y muy duros. Y para hacer un coche potente y que tuviera motricidad, lo mejor era poner el motor encima del eje motriz. Esto es lo que hacían, por ejemplo, Citroën, Mini y Saab, con mucho éxito. O bien, la otra opción era poner el motor descolgado por detrás del eje trasero, que es lo que hacía Alpine Renault, también con mucho éxito, ganó el Mundial de Rallys, y la propia Porsche con el 356. Así que este fue el motivo por el que inicialmente el Porsche 911 llevaba el motor ahí detrás. Y así es como nació el Porsche 901. ¿Por qué 901? Porque inicialmente se iba a llamar 901, pero Peugeot denunció a la propia Porsche. ¿Por qué? Porque tenía registrados todos los números de 3 cifras con un 0 en medio. Y de esta manera, el Porsche 901 acabó llamándose 911. Y alguno me diréis, no, pero hubo un 912. Efectivamente, hubo un 912, pero ese 912 realmente no era un 911 auténtico, porque llevaba un motor de solo 4 cilindros. Y por fin, el 12 de septiembre de 1963 nace el mito, nace el Porsche 911. Y esta primera generación duraría 10 años, desde el 1963 a 1973. Todo el mundo se refiere a esta primera generación como 911 así, a secas, sin más. Esta generación ya nació con el motor de 6 cilindros, recordemos que el 356 de origen Volkswagen tenía solo 4, y por supuesto boxer y refrigerado por aire, un motor ligero, plano y de tamaño relativamente reducido, y que ha sido seña de identidad del modelo durante muchos años.
Lo que nadie suponía en ese momento es que el diseño del 911 resultó tener el secreto de la eterna juventud. Supuestamente lo había diseñado el hijo del fundador, Ferry, pero lo cierto es que quien diseñó el primer 911 fue Ferdinand Alexander Buzzi Porsche, hijo de Ferry Porsche y nieto de Ferdinand Porsche. Un lío, pero vamos, que todo queda en familia. Pero el coche de esta serie que marcó un hito fue sin duda el 911 Carrera 2.7, más conocido como cola de pato. ¿Y por qué cola de pato? Pues no hay que ser muy listo. Mira ese capó trasero y lo verás. Para homologar este coche en competición, Porsche tenía que fabricar 500 unidades y acabó triplicando esta cifra, llegando a 1.575 unidades. Este RS pesaba menos de 1.000 kilos de peso y tenía 210 caballos. Después llegó la versión RSR estrictamente de competición y que debutó ganando las 24 horas de Daytona. Estos modelos comenzaron con la filosofía de los 911 de correr, pero solo para ganar. Y comienzan a hacer el mito, porque el Porsche 911 fue catalogado en su momento como un coche verdaderamente peligroso. ¿Sabes que Porsche vendía la mayoría de su 911 en los Estados Unidos? Pues imagínate al típico yankee gordito que se baja de su cochazo americano enorme, pesado y no muy potente y se sube en un 911 pequeño, ligero, potente y con el motor ahí detrás. No hace falta que te cuente cómo acaba la cosa, pero precisamente por eso era un coche solo apto para buenos conductores, es lo que convirtió al 911 en mito. Era un coche que te daba vitola de ser un adinerado y que además eras un buen conductor. Porsche separó los ejes 57 milímetros para que el coche fuese más fácil de llevar. Incluso puso lastres en el paragolpes delantero, pero ni por esas. No te engañes. Llevar rápido un 911 de entonces solo está al alcance de unos cuantos elegidos. Y uno de ahora, te digo una cosa, si no fuese por la electrónica, veríamos. En este punto os voy a contar una anécdota. Tuve la fortuna de que me invitaran a probar un 911 de competición en el Jarama, el coche con el que corría Miguel Ángel de Castro. Un pepino. Bueno, yo iba con una ilusión enorme. Me subí al coche, me até mi casco, todo el equipamiento. Y después de 5 vueltas estaba enormemente decepcionado. El coche corría mucho, pero no me costaba meterle en curva. No veía que tuviera mucha velocidad de paso en curva. No me entendía con él. Soy un hombre afortunado porque casualmente por allí estaba Emilio de Villota, al que tengo el privilegio de considerar un amigo, que me había visto un poco perdido en la pista y me dijo: Máximo, súbete a mi derecha que te voy a enseñar a llevar un Porsche 911. Y así lo hice y me explicó cómo se lleva un 911. Me dijo: hay que entrar frenando mucho y muy tarde, porque el coche frena muy bien, pero si no cargas el tren delantero de peso, no gira. Y luego giras, haces una esquina y pones el coche derecho y aceleras, porque el coche tiene muchos caballos. Me acordé de Kenny Roberts cuando llegó con las motos de 500 salvajes, que decía que no hacía curvas, hacía esquina, porque hacía exactamente eso. Cogí el coche e hice unos tiempos más que decentes. Y la verdad es que me reconcilié con el 911. Es un coche que, como os decía, incluso hoy día, sin electrónica, conducirlo es fácil, pero ir deprisa con él no es nada fácil. Y ahora vamos con la segunda generación. La segunda generación se lo denomina Serie G y es sin duda, para mí, el más bonito. Se fabricó entre el 73 y el 89. En esta serie se hicieron pocos pero acertados cambios estéticos respecto a la serie anterior. Quizás el más destacado y muy criticado en su momento fueron los paragolpes, que crecen de tamaño, están más altos y sobre todo absorben golpes de hasta 8 km/h sin que la carrocería sufriese daño alguno. Esto era imprescindible para poder ser vendidos en los USA. Crece la cilindrada hasta los 3 litros y hasta los 3,2 en los Carrera. Pero los 911 no eran perfectos. El cambio era muy criticado por impreciso y poco robusto. Y eran sensibles al óxido, sobre todo las versiones Targa. Estos modelos Targa tuvieron y tienen mucho éxito. Son una especie de semidescapotables muy valorados por los fanáticos de la marca, pero a mi modo de ver, un quiero y no puedo. Ni son coupés ni son descapotables puros. Ambos defectos se corrigen en esta generación. Me refiero, claro, al cambio impreciso y a la corrosión. Los Targa siguen siendo igual de feos. Cada cual que opine lo que quiera. El modelo más destacado de esta serie fue, sin duda, el Porsche Turbo.
que marca un antes y un después y es el comienzo de la larga historia de amor entre Porsche y el turbo. Desde entonces hasta hoy, Porsche siempre ha puesto turbo a todos sus coches, o a casi todos. Fue el coche de mi sueño de adolescencia. Al primer Porsche turbo se le denomina 930 y tenía un motor de 3 litros y 250 caballos que luego subieron a 3,3 litros y 300 caballos. Era más ancho y contaba con grandes aletines, sobre todo atrás, que dieron lugar a que muchos 911 atmosféricos adoptasen lo que se llamó turbolook. En su época era considerado, con razón, una bestia indomable, con una conducción al alcance de muy pocos. La cola de pato crece y se convierte en una verdadera bandeja de sushi o cola de ballena, que es como la llamaban entonces. Los fabricantes de accesorios se hincharon a vender alerones imitando los del 911 Turbo. Desde el punto de vista estético, somos muchos los que pensamos que esta serie G es la mejor. Conserva la pureza del inicial 911, pero con una carrocería mucho más musculosa y agresiva. A esta serie pertenece uno de los Porsches soñados por muchos porchistas, el 959, el grupo B del que solo se fabricaron 282 unidades. En 1988 aparece la tercera versión, conocida como 964, y en este caso podríamos hablar de una reevolución. El 964 es una simple evolución del G en el aspecto estético, con algunos detalles diferentes en paragolpes, espejos, llantas, más modernos, pero para mí no más bonitos ni impactantes. Curiosamente, pese al parecido estético, el coche era diferente en casi un 90% a su antecesor. Por ejemplo, yo destacaría que las suspensiones se cambian las viejas barras de torsión por muelles helicoidales. Toda la suspensión era completamente nueva y la mejora fue radical. Pero quizás lo más notable de esta serie es la llegada todavía no masiva de la electrónica y la preocupación de la marca por hacer del 911 un coche más seguro y más confortable. Los 911 de esta serie ya llevan, por ejemplo, ABS, airbag, dirección asistida, cambio automático. Para algunos pierden pureza, pero para todos se civilizan un poquito más. Tanto se civiliza que aparece incluso una versión de tracción total. Los más puristas se rasgan las vestiduras, pero incluso yo también, porque realmente poner tracción también delante en un coche que lleva motor por detrás, pues es un poco raro, pero lo cierto es que el coche iba francamente bien. La cuarta generación del Porsche 911 se llama 993 y nace en 1993. Este coche es muy interesante porque para algunos es el último heredero legítimo del antiguo y primigenio 911. ¿Y por qué para los más puristas el último 911 verdadero y auténtico es este 993? Pues porque conserva el motor refrigerado por aire, que en su versión básica ya llegaba a 272 caballos. La versión turbo, que ahora lleva 2 turbos, alcanzaba los 402. Y además se ofrecía la opción de la tracción total también en el modelo turbo. Y aparece el GT2, inspirado en la competición, un poco en línea con el antiguo RS y que llegaba a los 450 caballos. La silueta se estiliza y el 911 adelgaza con la llegada del aluminio a su chasis y carrocería. Se trata de una generación muy valorada hoy en día porque para algunos es el 911 más equilibrado. Mantiene la esencia del primitivo 911 en cuanto a prestaciones y ligereza, pero ofrece un nivel de calidad muy alto y un confort razonable. De hecho, insisto, hoy día son de los más valorados. Y llega el patito feo de los 911, el 996. Si hubiera que ponerle un adjetivo, un solo adjetivo que definiera este coche sería el de polémico. ¿Y por qué? Bueno, yo os doy mi opinión. ¿A alguien le gustan esos faros? Son horrorosos, son horribles. Yo hubiera despedido directa y fulminantemente al diseñador de esos faros que tiene una forma... Es que no sé de qué tienen forma, la verdad. No sé de quién fue la brillante idea de poner en 911 los faros del Boxster. Pero esta generación tuvo un éxito enorme. Permitió a Porsche ganar mucho dinero. Pero mucho. ¿Por qué? Porque se rumoreaba que con el 993 de la anterior generación, Porsche perdía dinero por cada unidad vendida y que en el 996 se bajaron drásticamente los gastos de producción. Y seguramente será cierto, porque este abaratamiento de la producción, más la llegada de la electrónica, tuvo consecuencias, fallos de fiabilidad que los 911 nunca habían tenido. Ya se sabe, a perro enfermo todos son pulgas, porque hay que añadir a esto la famosa, digo famosa entre comillas, distribución IMS,
que giraba sobre un eje intermedio con unos casquillos de calidad más que dudosa. Fue y sigue siendo la pesadilla de los propietarios de un 996. La entrada en el siglo XXI no fue fácil para el Mito y ya había quienes decían que el 911 llegaba al fin de su carrera. Como podéis ver, unos verdaderos visionarios. Con la sexta generación, el 997, el Porsche 911 se reconcilia con su pasado. Realmente esta era una generación que tuvo mucho éxito y que suponía un paso enorme hacia adelante. Por fin, el 911 vuelve a tener un frontal a la altura de un verdadero 911, con faros redondos como debe ser. No solo eso, todo el diseño se modifica para acercarlo al espíritu 911 con gran acierto. La silueta no conserva nada del original, pero es inequívocamente 911, lo que supone un verdadero logro. Crece la batalla, se refina el chasis y ahora sí llegan los sistemas electrónicos a saco, a todos los rincones del coche, desde la suspensión activa, los sistemas de control de estabilidad, la inyección directa o la gestión del cambio de doble embrague PEDK. El tristemente famoso IMS sigue dando por saco, por no decir otra cosa, hasta que en 2009 aparecen lo que podríamos llamar los 997 MK2, con apenas algún cambio estético mínimo, pero sobre todo con un motor enteramente nuevo. Y por fin sin IMS. Además, corría más, gastaba menos. ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir más, porque con esta generación aparece el impresionante GT2 RS limitado a 500 unidades y con 620 caballitos de nada. Un modelo que entra en el universo de los superdeportivos y planta cara a Ferrari de tú a tú en la calle y en la competición. En todo caso, el mayor mérito de la generación 997 es volver al camino de la seducción que con el 996 parecía que había perdido el mito 911. El 911 sigue vivo. ¿Y qué podemos decir del 991, la séptima generación? Muy sencillo, que sigue la teoría lampedusiana de que algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Realmente son cambios de detalle que no cambian drásticamente el coche, pero sí lo hacen un poco mejor. En mi opinión, este 991 es, respecto a su antecesor, el 997, lo mismo que fue el 993 al 964, es decir, más de lo mismo, pero mejor en todo. El penúltimo 911 conserva, por supuesto, el motor posterior, aunque cada vez las ruedas están más atrás y el motor está más en el centro. Pero bueno, hay algo importante que cambia. En esta generación todos los motores son turbo, más suaves, más potentes, más silenciosos y más económicos. Aunque de nuevo los puristas dicen que el sonido del motor no es el mismo. Francamente, a mí me parece música celestial. Y reaparece el Targa en su versión más pura. Que conste que sigue sin ser santo de mi devoción, pero justo es reconocer que es el Targa más bonito de toda la saga, o el menos feo según se mire. Y hay otro hito importante. Con este modelo Porsche fabrica el 911 1 millón. 1 millón de coches son unos pocos de coches, sobre todo vendiéndolas a los precios que se han vendido los 911. Nunca ha sido un coche barato. Y por fin llega la última generación, el 992, que se presenta en el Salón de Los Ángeles de 2018 y que es un coche que es prácticamente el mismo que el 991. De hecho, hay también que le llama 991 2.0. En fin, para terminar este repaso a las 8 generaciones, basta decir que el 992 es una leve actualización del 991. Y una vez que hemos repasado la historia del 911, volvemos al principio. ¿Qué le falta al 911 a día de hoy? Yo lo tengo claro, poner el motor en el centro. Seguro que muchos porchistas dirán que eso no puede ser, que un 911 auténtico lleva el motor detrás, dirán lo que quieran, pero es que el día que pongan el motor en el centro, el coche irá mucho mejor. Y francamente, los porchistas ya hemos aguantado que el motor sea refrigerado por agua, que lleve turbo. Hemos superado los faros del 996, que eso ha sido una prueba de fuego. Realmente creo que en el futuro, tarde o temprano, el 911 seguirá existiendo, pero con el motor en el centro. Y nada más, me gustaría saber vuestra opinión. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta, mejor aún si os suscribís, si queréis ver el siguiente y que os avisemos, dad a la campanita, e insisto, sobre todo, esperamos vuestros comentarios, prometemos responderlos todos, y os esperamos en nuestro próximo garaje hermético.